Y acciono primer motor. Empieza a correr el tiempo. Es que está encimado esto. Sí, ahí, aunque no se vea, se ven energizadas las bobinas. Ya se activa Importante. después de 5 Correcto. segundos. Y yo cuando quiero parar el primer motor. Muy bien. Se para el primer motor y tenemos que esperar. Ahí está. Ese sí se ve el tiempo. Correcto. Haga la prueba de arranque y pruebe su sobrecarga, por favor. Ahí está, se paran los dos. Correcto. Muy bien. Tiene ahí su lámpara indicadora de sobrecarga del lado derecho. Le voy a pedir, por favor, que haga el ajuste de poner lámpara indicadora de sobrecarga para cada motor. Ah, sí, cierto, me lo comentó ayer. Pendiente, todo lo demás lo veo bastante bien. Su acomodo de sus bobinas, a lo mejor ahí darle un poquito más de estética, que todo quede alineado. Y fuera de eso, no tengo ningún comentario, se ve bastante bien su solución. Sí. Entonces, aquí se observa en la solución del compañero el uso de dos timers, muchachos, tanto un on delay como un off delay, con sus respectivos contactos de temporizados. Y observen que también es evidente cómo está colocado en qué lugar están colocados los elementos, cuál cumple como función de arranque, la razón por la cual se necesita un enclave y el botón de paro. No sé si ese KM1 que tiene ahí como contacto normal antes del timer pudiera eliminarse. Habría que quitarlo y probar a ver si funciona correctamente el sistema. Okay. ¿Sale? Haga su prueba y nos dice más adelante. Bueno, yo lo puse porque necesita... Ah, bueno, sí, tienes razón. Sí, ahorita lo hago la prueba. Muy bien. Regrésenos la pantalla si es tan amable. Ahí tenemos una solución. Quiero ver la solución de otra persona, por favor. Pregunta si se puede realizar, no se puede realizar. Está muy complicado utilizar timers. Creo que mi solución sí es un poco diferente. A ver, por favor, si es tan amable. Bueno, aquí está. Ahí iniciamos la simulación. Arrancamos con los Fs para alimentar el sistema. Y arrancamos con su botón de arranque. Y va operando el sistema. Después de cierto tiempo tiene que arrancar el motor 2. Ya arrancó el motor 1. Ahí ya quedó arrancado. Se demostró el procedimiento de arranque. Vamos con el de paro. Se detiene el motor 1 y de forma automática, después de cierto tiempo, se va a detener el motor 2. Muy bien. A su arranque, por favor, y verifiquemos su protección por sobrecarga en su sistema. Permita que arranquen los dos motores para poder... bueno, ya disparó el 1. Está bien. Ok. No tengo comentarios de su sistema, lo veo optimizado al máximo, lo veo ordenado todo.
Veo las funciones de arranque y paro muy definidas dentro de su diagrama y tiene sus respectivos indicadores tanto de motores operando, de sistema en operación, como de la sobrecarga respectiva que se pueda presentar por el motor 2. A ver, vamos a hacer prueba de la sobrecarga del motor 2, si es tan amable. Ok, muy bien, ahí está. Es correcto. Un comentario que les hago ahí con respecto a los colores de las lámparas es que el de sobrecarga pudiera ser una lámpara roja o una lámpara amarilla. Ya nada más es definición de color. Pero en funcionamiento está muy bien. ¿Sale? Sí, profe, ok. Gracias, buen trabajo. Paulina Ortiz, ahí nos puso un mensaje en Perdón, internet. profe, es que se me cayó algo en el teclado y se mandó. Muy bien, un mensaje del teclado de auxilio. No hay problema. Otra solución, muchachos, por favor. Quiero ver la última solución de esta parte. A ver si alguien tiene alguna otro comentario, alguna otra propuesta. Si quiere ya, profesor. Por favor. Muy bien, ahí tenemos el sistema. Ahí está iniciando su simulación de los circuitos. Y hacemos el procedimiento de arranque. Ahí arrancó el motor 1. Y observamos que los timers se energizan y van a empezar a desarrollar su funcionamiento. Se completa el tiempo del relevador K. Así lo etiquetó su compañero. Y después de cierto tiempo arranca. Muy bien. Pero no veo que se energice el motor 2. Ahí explíquenme, muchachos, por qué no se energizó el motor 2. ¿Quién me puede decir? Por la etiqueta del relevador, luego de la bobina. Necesitamos que tanto la etiqueta del relevador contactor del motor, del arrancador del motor 2, KM2, como la bobina que tenía el compañero antes como K, pues cumpla con su función para poderse sincronizar. Muy bien, ahí ya quedó arrancado el motor 1. Estamos esperando que se cumpla el tiempo del relevador al energizado, porque la operación del relevador al desenergizado ya funcionó. Ahora díganme por qué no... ahí está, arrancó el motor. Apriete su botón de paro si es tan amable. Ahí se detuvo el motor 1 y posteriormente se va a detener el motor 2. Lo más relevante de mención del circuito del compañero sería
el paralelo que tenemos con el relevador K y el serie que estaría KM1 con KT. Ese serie, pues yo lo vería un poco raro, funcionó de forma correcta. Yo hubiera preferido que hubiera sido el enclave de KM2 el que estuviera ahí en serie para mantener la energía del circuito. Pero observamos que esa parte del circuito quedó algo así como una prioridad al paro, perdón, al arranque. Aunque a final de cuentas por los contactos temporizados, pues no hay problema. Terminó siendo funcional y no le veo un defecto operativo particular. ¿Quién me puede decir qué le falta al diagrama del compañero por completar, muchachos? La otra lámpara indicadora de sobrecarga del motor 2. Correcto. El F7 con su lámpara indicadora. Y en este caso, ¿qué pasa con la sobrecarga? Si hay sobrecarga de un motor, ¿qué motor se detiene? Solo ese Solamente. motor. A ver, vamos a probarlo. Le pido por favor al compañero, si es tan amable, en iniciar su sistema y arrancarlo. Deje que arranquen los dos motores y una vez que arranquen los dos motores, disparamos la sobrecarga de F3, que vemos que de forma directa va a detener al motor. La pregunta es si de forma indirecta va a detener al motor 2 o solo se detiene el motor 1. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? ¿Quién me podría dar una idea? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a detener o no se va a detener el motor 2 si hay sobrecarga en F3? Ahí active sobrecarga de F3. Sí se va a detener, ¿no? Se detuvo el motor 1, pero ¿qué le pasó al motor 2? ¿Se detuvo? No. Ahí yo les diría que dependería del tiempo de operación de ese contacto de KM1 que está en serie con KT. Si ese tiempo de operación es relativamente lento, se va a detener. Si es nuevo, si tiene muy buen tiempo de operación, no se va a detener y va a quedar ahí flotando. Active su sobrecarga de F7 si es tan amable. Y bueno, presentándose la sobrecarga y quedó. Pero curiosamente también tendremos que esperar cierto tiempo para poder volver a arrancar el sistema, porque si usted restablece F7 de inmediato, por situación del tiempo, a lo mejor vuelve a arrancar de inmediato el motor 2, cosa que se supone que no tendría que ser porque no puede arrancar el motor 2 hasta que arranque el motor 1. Yo pondría eso como observación en el circuito que nos mostró el compañero, como comentario. ¿Sal pues? Muchas gracias. Ahí tenemos Sí, profesor, otra gracias. propuesta de solución y serían comentarios de funcionamiento. Muy bien, pues ya me mostraron 3 soluciones de lo que fue el arranque y paro desfasado del primer motor del segundo de forma automática. ¿Alguien más, además de los compañeros que ya presentaron su solución, tendrán la solución del ejercicio número 2? Yo, profe. Adelante, por favor. Sí. ¿Sí se ve la pantalla? Ahí estamos observando su ejercicio. Póngalo en operación si es tan amable.
Entonces ahí tenemos el arranque del motor 1. Intente arrancar el motor 2 en este instante. No se cumple la función, intente con el motor 3. Muy bien. Tenemos que esperar a que se cumpla el tiempo respectivo, entonces ya podemos arrancar el motor 2, ¿correcto? Una vez que arrancamos el motor 2, esperamos el tiempo respectivo para poder arrancar el motor 3. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el primer motor que debemos de detener? El 3. Pero vamos a demostrar que no se detiene ni 1 ni 2. Entonces intente detener el motor 1. Correcto. El motor 2. Correcto. Ahora sí intentamos el motor 3. Y se detiene de forma directa. Intentamos detener el motor 2 y no se debe de detener porque estamos esperando a que se cumpla el tiempo. ¿Qué timer, qué función utilizó para esa función? ¿Unos No, la delay o desconexión. unos delay? No, delay. Unos delay. Ya se cumplió. Activamos el botón. Detenemos el motor 2 y finalmente vamos a esperar al motor 3. Muy bien. Es importante conocer el funcionamiento de los timers para poder desarrollar estas funciones. Y veo dentro de esta propuesta que está generando el compañero, tenga su motor 1, que se está siguiendo la estructura de arranque y paro de un motor y en base a esa estructura pues ya se está completando la función. En realidad este circuito cambió en términos de colocar los timers necesarios para hacer el bloqueo de lo que vimos como fórmula general de sistemas con permisivos, tanto de arranque como de paro. Ahí mi único comentario que le haría al compañero con respecto a su diagrama. Funcionó de forma correcta, no tenemos ningún problema, pero para que fuera mucho más claro la función de arranque, mi propuesta hubiera sido que su contacto de CAT1, el permisivo de arranque del motor 2, hubiera quedado en serie con el botón de arranque y esos dos en paralelo con KM2. Es decir, dentro de la función de paro o inhibiendo el arranque del motor 2. Y lo mismo con KT2, que quedará adentro del paralelo de KM1 y en serie con SA3. Así como lo presenta, quedó satisfactorio, es correcto. Lo que le menciono sería una mejora en términos de ver que son permisivos de arranque particularmente. Así como están, se definiría que son permisivos de todo el funcionamiento del motor. Es una pequeña diferencia, pero sería importante mencionarlo. Le agradezco. Es correcta su propuesta. Gracias. Sí, profe, gracias. Otra persona, por favor, otro equipo. Recuerden que esto se pidió que lo desarrollaran individual primero y después que lo discutieran en equipo. Otra solución, ¿quién tiene? ¿Se pudo, no se pudo? Está muy difícil. Profe, yo tengo, no, mi solución es casi igual a la del compañero, solo está acomodado un poco diferente a los componentes. Muéstrame, por favor. Ok, Como ya habíamos desarrollado el ejercicio base anteriormente, pues normalmente utilizamos lo que ya aprendimos para hacer lo siguiente, o fue lo que se planteó. Adelante, inicie su sistema. Entonces, en ese sentido, pues les diría que a lo mejor el acomodo, un poquito la estructura del circuito puede cambiar, pero de forma general estamos generando fórmulas o soluciones similares. Muy bien, ahí intente arrancar el motor 3, luego el 2 y finalmente el 1, demostrando lo que no hace el sistema. No arrancó.
No arrancó. Arrancamos el motor 1. Y esperamos a que se cumpla el tiempo para poder arrancar el motor 2. Si yo les hubiera pedido un sistema de 10 motores que hicieran esta operación, pues observan en su diagrama que ya se presentan fórmulas generalizadas con las cuales ustedes pueden, hay arranque, pudieran colocar no únicamente 1, 2 o 3 motores, sino todos los que necesitan. Recuerden que estamos en control electromagnético y que, bueno, pues todo lo que hemos hecho en control electromagnético hay que hacer una traducción a PLC, muchachos. Por eso necesitamos que el próximo lunes ya tengan a disposición TIA Portal. En lo que va el compañero arrancando, ya arranque su motor. Demuéstrenos que no se puede detener el motor 1, el motor 2 y finalmente tenga el motor 3. Correcto, ahorita que se cumple el tiempo, vaya haciendo el paro del motor 2 y del motor 3, si es tan amable. En lo que va haciendo su compañero su funcionamiento, les comentaba yo que es muy urgente que ya tengan a disposición TIA Portal para poder empezar a hacer la migración tecnológica de lo que se ha visto de control electromagnético a PLC. ¿Cómo van con eso? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta con respecto a TIA Portal? ¿Cualquier versión de TIA Portal está bien, profe? Habíamos quedado que de preferencia 13 o 14. Porque son versiones que requieren, digamos, todavía cierta capacidad de recursos alcanzables. Si quieren instalar TIA 15 o TIA 16, pues tendríamos ahí unos pequeños cambios. No tendría yo ningún problema con que tuvieran esa versión. Ya va a detener su compañero. Le pido por favor que haga el arranque de los 3 motores para mostrar el funcionamiento de alguna de sus sobrecargas. Les comentaba yo que TIA 15, TIA 16 ya empiezan a pedir, por ejemplo, 12, 16 gigas en RAM y procesadores más actuales, porque tienen más funciones, porque tienen una mayor carga de operación, y entonces sí se vuelve algo complicado, pero si ustedes tienen el recurso, tienen la computadora adecuada, con la memoria suficiente, pues yo no tengo problema con que utilicen versiones más actuales. Versiones más viejas, pues yo sí he notado que detrás de la versión 13, la 12, la 11, que es la última que conozco, ya cambian bastantes ventanas. Y a lo mejor ahí sí sería un poquito complicado el procedimiento. No imposible. ¿Sale pues hasta ahí? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, ya tenemos el arranque de los 3 motores. Dispare la sobrecarga que guste. Y observamos que se abre uno de los contactos que tiene en serie antes de los arranques y paros. Y con eso se abre el circuito y se tiene el sistema. Además de que en la parte derecha nos indica con lámparas indicadoras cuál fue el motor que presentó la sobrecarga finalmente. Entonces eso nos daría lugar a ir al tablero, a restablecer la sobrecarga térmica que se disparó con un botón. Tendremos que abrir el tablero, restablecer la sobrecarga, buscar o analizar por qué se está sobrecargando, ver si es factible corregirlo o fue algún problema instantáneo
instantáneo dentro de la máquina y bueno, pues volver a arrancar. Y si se vuelve a presentar la falla, pues entonces se tendrían que checar todavía con mayor detalle el funcionamiento y el ajuste del mismo térmico de sobrecarga. Muy bien, le agradezco, compañero. Buena propuesta. No le va ninguna corrección, lo veo bien diseñado, bien ordenado. Muy bien. ¿Sale? Sí, profe. Ok. ¿Alguien más tiene otra solución? Yo, profe. Muy bien, porfa. Si le da un zoom menos, por favor, para que se pueda ver un poquito más claro su diagrama. Muy bien, ahí tenemos su propuesta del compañero. Veo una propuesta un poco más parecida con prioridad al arranque en términos de estructura. Ahí arrancó el motor 2, ahorita está por arrancar el motor 3. Ahí está. Muy bien, ya arrancó los 3 motores. Intente detener el motor 1, el motor 2 y finalmente detenemos al motor 3. Correcto. Detenemos a 2 en cuanto se cumpla el condicionante. Y les diría que operativamente es correcta la solución del compañero, pero es poco evidente sus permisivos particularmente. Por la estructura como lo puso, observen que tiene el paralelo con respecto tanto al botón de arranque en clave y botón de paro, y con eso se evita que se detenga el motor hasta que se active el botón de paro y la protección temporizada. Ahí va a arrancar el compañero para finalmente probar alguno de sus térmicos de sobrecarga. Como mencionábamos, existen diferentes formas de darle solución a un problema. Operativamente podemos llegar a una solución, técnicamente cumple satisfactoriamente, pero como menciono, a lo mejor en términos de lectura de un diagrama y mantenimiento, pues, pudieran ser un poco más complejos. Dispare sobrecarga, se detiene todo, se activa la lámpara indicadora correspondiente y igual tenemos que ir a ver el funcionamiento, restablecer la sobrecarga para poder volver a hacer un arranque. Igual viendo si el tiempo que tiene configurado el sistema no nos provoca un rearranque instantáneo, inmediato. Eso sería importante revisarlo en los diagramas. Muy bien, le agradezco. Ahí está una propuesta. Correcta en funcionamiento, en diseño, pues sí pediría revisar o compararlo con lo de los otros compañeros. Muy bien. Ahí tenemos 3 soluciones, muchachos. Ahí tenemos timers. Les hago la pregunta, ¿se entiende cómo funciona un timer? ¿Sí, no? Sí, el que es la desconexión es un poco más confuso, pero sí se entiende una vez trabajas con ellos. Podemos hacer reglas muy rápidas de funcionamiento de timers, muchachos. Quedamos que un timer con retraso al energizado, en cuanto se energice la bobina, empieza a correr el tiempo y cuando termine el tiempo su contacto se va a activar y cuando se desenergice la bobina el contacto regresa a su estado normal. ¿Quién me podría decir más o menos con el enunciado que acabo de realizar cómo funciona un timer of delay? Pues una vez detecta un cambio de activo a inactivo, comienza a contar
vamos a establecer que una vez que se energiza la bobina, ¿qué pasa cuando se energiza la bobina de un timer of delay? Díganme, muchachos, ¿qué pasa? Se activa el tiempo, pero no corre. No se activan los contactos de inmediato. ¿Todo bien hasta ahí? Repito, cuando se energiza la bobina de un timer of delay, cambian los estados de inmediato. ¿Qué va a pasar cuando desenergicemos la bobina, muchachos? Será correr el tiempo. Empieza a contar el tiempo, empieza a funcionar el reloj. ¿Qué pasa cuando termina de funcionar el reloj? También los contactos de estado. Recuerden que tenemos dos estados, el estado activo y el estado inactivo. ¿A qué estado van a pasar cuando termine el reloj en un timer of delay? Inactivo. Inactivo. Recuerden que también tenemos dos tipos de contactos, el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Y si su estado normal, el estado normal es el estado inactivo, muchachos. El abierto se va a cerrar, el cerrado se va a abrir. Y cuando regresen a su estado, ahí pasarían a su estado activo. Y cuando regresen a su estado inactivo, pues regresan a su estado normal. Entonces ahí tenemos el funcionamiento nuevamente de forma sintética. Cuando energicemos un timer of delay, sus contactos van a cambiar de estado inmediatamente. Y cuando desenergicemos la bobina, empieza a correr el tiempo y cuando termine el tiempo programado, regresan a su estado normal. Ahí tienen una forma de describir sintéticamente el funcionamiento de ambos timers. ¿Todo bien hasta ahí?